Hoy vamos a meternos de lleno en las páginas de la revista jurídica Primera Instancia. Que de entrada, hay que decirlo, puede sonar un poco intimidante. Totalmente. Ves títulos como, no sé, control de convencionalidad o negativismo jurídico. Y lo primero que piensas es, ok, esto es para puros abogados. Ajá. Pero la idea de esta charla es justo lo contrario. Vamos a desmenuzar estos conceptos para ver cómo esas batallas legales, que parecen muy abstractas, definen realidades súper concretas. Exacto. Desde la vida de una mujer indígena en la Huasteca Potosina, hasta, bueno, la seguridad de todo un país en el ciberespacio. Y para conectar esos dos mundos, ¿cómo organizamos el análisis de hoy? Pues mira, lo dividimos en 3 grandes bloques. Primero, vamos a hablar de un obstáculo, casi un muro invisible en la justicia, que los autores llaman negativismo jurídico. Ok, O sea, vamos a tratar de entender por qué a veces parece que los derechos humanos nomás no aterrizan. entiendo. Luego, vamos a bajarlo a tierra con 3 historias, 3 rostros de la vulnerabilidad. Una mujer indígena adulta mayor, los adolescentes que se enfrentan a la ley y la población que está envejeciendo. Bien. Y cerramos viendo hacia el futuro. 3 fronteras donde la ley como que va corriendo para alcanzar a la realidad. La gestación subrogada, los megaproyectos y la guerra digital. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por ese concepto que la verdad me llamó mucho la atención, negativismo jurídico. Suena como a pesimismo, pero me da la impresión de que es algo mucho más, pues, técnico y hasta peligroso. ¿Qué es exactamente? Es una excelente pregunta porque el término sí puede confundir. No es que los jueces sean pesimistas. Ajá. Las fuentes lo definen más bien como una resistencia. Una resistencia activa y estructural dentro del sistema. ¿Resistencia a qué? A aplicar de lleno los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo más útil es que no es un no abierto, ¿sabes? Se disfraza de formalismos, de tecnicismos, Como de me apego a la ley nacional y ya. justo, para en la práctica, pues, ignorar las obligaciones que vienen de fuera. O sea, es como decir, sí, claro que respeto los derechos humanos, pero en el momento clave encuentran el pretexto en una ley local para no hacerlo. Exactamente. Pero yo tenía entendido que para eso fue la reforma constitucional de 2011 aquí en México. ¿No se suponía que eso iba a cambiar todo el panorama? Se suponía. Y en teoría, digo, las herramientas ahí están. Esa reforma creó algo que los expertos llaman un bloque de constitucionalidad. Ok, ¿y eso qué es? Imagina que la Constitución dejó de ser un documento solito, aislado, y se fusionó con todos los tratados de derechos humanos que México ha firmado. Se volvieron una sola cosa. Ándale, un solo cuerpo legal al mismo nivel. Y no solo eso, la reforma trajo una idea que es poderosísima, el principio pro persona. Que si no me equivoco es la obligación de que cualquier autoridad, la que sea, desde un policía hasta la Suprema Corte, tiene que interpretar la ley de la forma que más proteja a la gente. Exacto. Suena increíble en el papel, Sí, suena increíble. pero aquí es donde la teoría choca con esta cultura del negativismo. Los artículos ponen un ejemplo que es, bueno, clarísimo. La prisión preventiva oficiosa. Mm, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho 1000 veces que viola derechos humanos. Y aún así, aquí en México, se sigue defendiendo con argumentos como la soberanía nacional. Ah, claro. Ese es el negativismo en acción. Usar un concepto como la soberanía para evadir una responsabilidad internacional. Ya entiendo. Es una resistencia cultural muy, muy profunda. ¿Y de dónde crees que viene? O sea, ¿por qué sigue tan fuerte después de una reforma tan importante? Uno de los textos apunta directamente a la formación, a las universidades. A las facultades de derecho. Sí, y a la capacitación de jueces, de ministerios públicos. Muchos siguen anclados en una visión del siglo pasado, un positivismo súper rígido, donde la ley nacional es sagrada, Intocable. intocable. Y todo lo que viene de tratados, lo que llaman derecho convencional, se ve como algo ajeno, casi como una sugerencia. Hay una brecha enorme entre lo que dice la Constitución y la mentalidad del día a día. De acuerdo, ya entendimos el muro. Ahora vamos a lo más, creo yo, lo más interesante de las fuentes, las historias de quienes intentan derribarlo. Y hay un caso que de verdad me impactó. El de la mujer de la Huasteca. Sí, la historia de una mujer indígena Tinec. Le llaman Juana para protegerla. Es que es un caso que ilustra décadas de injusticia. Décadas. Juana nació en 1923. Imagínate.
Y la tragedia empieza en 1974. Su esposo es asesinado por su propio hijo. ¡Qué horror! Pero la violencia no paró ahí. La asamblea de su comunidad, en lugar de apoyarla, usó sus usos y costumbres para tomar una decisión terrible. Le negaron a ella, a la viuda, el derecho a heredar las tierras. No puede ser. Y se las dieron al hijo que había matado al papá. Híjole, qué brutalidad. A ver, hay que detenernos aquí. Nació en 1923, la agresión es en 1974. La obligan a huir de su comunidad para salvar su vida. La de ella y la de sus otras hijas. Y por casi 50 años, nadie la escucha. El sistema le falla a todos los niveles que te puedas imaginar. No es un expediente, es una vida entera. Exactamente. Es el reflejo de un sistema ciego. Pero lo increíble es que en 2022, cuando Juana ya tiene 99 años, un tribunal agrario por fin le da la razón. ¿Después de tanto tiempo? Sí. Y la sentencia es una joya jurídica. Es un golpe directo a ese negativismo del que hablábamos. El juez, sin que nadie se lo pidiera, hace algo que se llama control de convencionalidad. Ok, ¿y eso qué significa en español simple y llano? Significa que el juez dijo, a ver, no voy a ver este caso solo con la ley agraria mexicana. Tengo la obligación de verlo con la luz de los tratados internacionales. Ajá. Y al hacer eso, aplicó una perspectiva de género y una perspectiva interseccional. Interseccional. Sí, reconoció que a Juana no la discriminaron por una sola cosa. Fue por la mezcla de tres, por ser mujer, por ser indígena y por ser una persona mayor. Es como si le hubieran llovido todos los prejuicios al mismo tiempo. Precisamente. Y la sentencia logra un equilibrio que es magistral. Por un lado, respeta la autonomía de los pueblos indígenas, sus usos y costumbres. Ok, eso es importante. Pero por otro pone un límite clarísimo. Dice, esa autonomía se acaba donde empieza la violación de un derecho humano fundamental, como el derecho a no ser discriminada. Es un precedente brutal. Sin duda. Y el caso de Juana muestra lo que puede hacer un solo juez valiente. Pero, ¿qué pasa cuando todo un sistema está diseñado diferente desde el inicio? Los artículos nos llevan a Bolivia, a un contraste muy interesante con los adolescentes en conflicto con la ley. Así es, el sistema boliviano, según el análisis, se basa en principios que chocan con la idea de solo castigar. ¿Cuál es el pilar? El pilar central es el interés superior del niño. Y eso lo cambia todo. Por ejemplo, mandarlos a un centro de internamiento, privarlos de la libertad, se ve como una medida absolutamente excepcional. O sea, es el último recurso. El último. La primera pregunta no es ¿qué castigo le toca?, sino ¿qué es lo mejor para el desarrollo de este chavo? Es un cambio de enfoque total. Total. El foco está en la justicia restaurativa. El objetivo no es solo la sanción, es fomentar su sentido de la dignidad y buscar cómo reintegrarlo a la sociedad. Que va muy en línea con estándares internacionales, ¿no? Como las reglas de Beijing. Justo. Esas reglas dicen que la justicia juvenil debe promover el bienestar, no la estigmatización. Se trata de entender que son personas en formación. El chiste es reparar el daño y reconstruir el camino de esa persona, no cancelarlo. Es un cambio de mentalidad enorme. Y bueno, de los jóvenes, que son el futuro, las fuentes nos llevan a una deuda histórica con el pasado y el presente, la vejez. Y las cifras que presentan, la verdad, sí son para alarmarse. Para 2050, 1 de cada 3 mexicanos va a ser una persona adulta mayor. 1 de cada 3. Es muchísimo. Y el panorama que describen es, pues, preocupante. Hablan de una deuda histórica porque los problemas son estructurales. Mencionan la violencia familiar, la exclusión y un concepto clave, el edadismo. Edadismo. ¿Qué es exactamente? Es la discriminación por edad. Es asumir que una persona mayor ya no es productiva, que no puede aprender, que su opinión no vale. Todos esos prejuicios que vemos diario. Exacto. Y a eso súmale sistemas de salud y de pensiones que son una bomba de tiempo totalmente insuficientes. Y no es solo un tema de dinero, ¿o sí? Los artículos hablan de un cambio de paradigma. Efectivamente. Se menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro, ha llamado a los estados a garantizar pensiones dignas. Ajá. Pero la propuesta de fondo es más ambiciosa. Se trata de superar el viejo modelo del Estado benefactor que a veces se queda en la ayuda y puede caer en el clientelismo. Para ir hacia un concepto de envejecimiento activo. Exacto. ¿Y eso qué implica? Pues me imagino que es dejar de ver a las personas mayores como una carga. Justo. Dejar de verlos como receptores pasivos de ayuda y verlos como lo que son, sujetos de derecho con una vida de experiencia,
capaces de seguir aportando y participando en la sociedad. El objetivo es garantizar su dignidad e inclusión, no solo su supervivencia. Queda clarísimo. Ya vimos la resistencia del sistema y la lucha de las personas. Ahora las fuentes nos llevan a la tercera parte. A esas fronteras donde la ley va como a tropezones, tratando de alcanzar al futuro. Sí, Y el primer tema está redibujando el concepto mismo de familia, la gestación subrogada. aquí tenemos un caso clásico donde la ciencia y la sociedad van años luz por delante de la ley. Totalmente. La gestación subrogada es una realidad, pero la falta de regulación clara genera una incertidumbre brutal para todos. Y lo fascinante es verlo desde los derechos humanos que están en juego. Me imagino que son varios y que a veces hasta chocan entre sí. Claro, por un lado tienes el derecho a formar una familia. Por otro, la autonomía reproductiva, que es el derecho de decidir sobre tu propio cuerpo. Y hay un tercero que casi no se menciona. El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Acceder a estas técnicas es parte de ese derecho. Y con tantos derechos en la balanza, ¿cómo se resuelve? ¿Hay alguna guía? Uno de los artículos destaca un criterio muy importante de la Suprema Corte aquí en México. La Corte ha puesto sobre la mesa el concepto de voluntad procreacional. ¿Voluntad procreacional? Sí, ha dicho que para determinar quiénes son los padres, lo que más pesa no es necesariamente el lazo genético, Si no, sino la voluntad, el deseo de las personas de asumir ese rol. Es un giro de 180 grados a la idea tradicional de que la familia es solo por sangre. ¿es un cambio de paradigma total? ¿Y esto tiene algún respaldo internacional? Absolutamente. Las fuentes citan un caso que es pilar en este tema, Artavia Murillo contra Costa Rica. De la Corte Interamericana. Así es. Y en esa sentencia, la Corte fue muy clara. El acceso a las tecnologías de reproducción asistida es en sí mismo un derecho humano. Negar el acceso puede ser discriminación. Ok. De la familia, el núcleo más íntimo, las fuentes nos llevan ahora a una disputa por el territorio. Un conflicto que resume muchas tensiones actuales. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Este es un choque de trenes, de dos formas de ver el mundo. Por un lado tienes la narrativa del Estado, que justifica el megaproyecto con, legalidad, desarrollo económico, combate a la pobreza. La racionalidad económica pura. Inversión, empleos, progreso. Exacto. Y por el otro lado tienes la visión de las comunidades indígenas y afromexicanas que han vivido ahí por siglos. Que es radicalmente opuesta. Totalmente. Los artículos recogen sus voces. Denuncian que las consultas fueron una simulación. Híjole. Argumentan que el proyecto no es para ellos, sino un saqueo de sus recursos, agua, tierra, viento, para empresas transnacionales. Critican que se les impone un modelo de desarrollo ajeno a su cultura y a su derecho a la autodeterminación. Entonces el debate de fondo es sobre la palabra misma, sobre desarrollo. ¿Desarrollo para quién y a qué costo? Ese es el corazón del conflicto. Es el choque entre la racionalidad económica, que busca maximizar ganancias, y la racionalidad ambiental y cultural de los pueblos, que busca preservar su forma de vida. Claro. La crítica es que el derecho al desarrollo no puede ser un modelo de talla única, impuesto desde arriba. Es una guerra por el territorio físico. Pero la última frontera que exploran las fuentes es un territorio invisible donde ya se libran guerras todos los días. El ciberespacio. Lo definen como el quinto dominio del conflicto. Así es. Tradicionalmente la guerra era en tierra, mar y aire. Luego se sumó el espacio. Y ahora, el ciberespacio. El quinto dominio. La gran diferencia es que este es un dominio creado 100% por humanos. Y uno de los artículos lo explica con una estructura de 3 capas que ayuda mucho a entenderlo. A ver, explícanos eso, porque suena muy abstracto. Imagínalo como mandar una carta. La primera capa es la física. El papel, el sobre, el camión de correos. En el mundo digital son los cables de fibra óptica, los servidores, las computadoras. Ok, lo tangible. Luego, la capa sintáctica. Son las reglas del idioma, la gramática que hace que el mensaje se entienda. En el ciberespacio es el código, los protocolos, el software. Y la tercera capa es la semántica. Es el contenido de la carta, la información. Un ciberataque puede ir contra cualquiera de esas 3 cosas. Cortar el cable, revolver las palabras para que no se entiendan. O lo más peligroso, cambiar el mensaje sin que te des cuenta. Justo. Con esa analogía queda más claro.
Y las fuentes mencionan un factor que acelera todo esto de manera exponencial. ¿La inteligencia artificial? La IA lo cambia todo. Un artículo señala algo muy agudo. La carrera por la IA es mucho más democrática y, por tanto, más peligrosa que la carrera nuclear. ¿Democrática? ¿En qué sentido? Crear una bomba atómica requiere los recursos de un Estado, pero desarrollar una IA con fines maliciosos está al alcance de grupos mucho más pequeños Claro, el acceso es mucho mayor. y puede lanzar ataques a una velocidad y escala que los humanos simplemente no pueden igualar. Y esto obliga a repensar toda la estrategia militar, ¿no? Mencionan el concepto de batalla multidominio. Exacto. La defensa moderna ya no se puede pensar en silos. Una operación terrestre depende de un dron que depende de un satélite y todo el sistema es vulnerable a un ataque cibernético que lo paralice. Todo está conectado. La batalla multidominio es la doctrina que dice que tienes que defender y atacar integrando los 5 dominios: tierra, mar, aire, espacio y ciber al mismo tiempo. El ciberespacio es el sistema nervioso de la guerra moderna y su mayor vulnerabilidad. Si unimos todos los puntos, este recorrido por la revista nos deja un mapa muy claro. El derecho no es un conjunto de reglas quietas en un libro, es un campo de batalla, vivo, dinámico. Totalmente. Y las luchas por la justicia se dan en todos los frentes, desde la parcela de una mujer de 99 años en la Huasteca hasta la defensa de la infraestructura de un país contra un ataque invisible. Es la imagen perfecta. Y, para cerrar, uno de los artículos deja flotando una idea que me parece muy provocadora y que conecta con el inicio de nuestra charla. Habla de una disciplina que están haciendo, llamada Derecho Procesal Convencional Interamericano. Suena muy técnico, pero después de todo esto, me quedo la impresión de que la responsabilidad de aplicar los tratados recae en los hombros de los grandes magistrados, de la Suprema Corte. Pero, ¿es solo tarea de ellos? Ahí está la idea más radical de este concepto. La respuesta es un no rotundo. El control de convencionalidad, del que hablamos en el caso de Juana, no es una herramienta exclusiva para la élite judicial. Entonces, ¿para quién es? La tesis es que es una tarea y una obligación de todas las autoridades, en todos los niveles. A ver, entonces me estás diciendo que un agente del Ministerio Público, un policía, un funcionario en una ventanilla debería tener esto en mente. Exactamente esa es la propuesta. Y aquí es donde te deja pensando. Claro, ¿Qué pasaría si ese principio se tomara verdaderamente en serio? si no fuera solo un tema para especialistas. Sí. Si cada funcionario, antes de firmar un papel, de dar una orden, tuviera que hacerse la pregunta: ¿esto qué voy a hacer? ¿Respeta los estándares internacionales de derechos humanos? ¡Wow! ¿Cuántos muros de ese negativismo jurídico del que hablamos al principio se caerían de un solo golpe? Y claro, la otra cara de la moneda. ¿Qué nuevos y complejos desafíos nacerían en un mundo así?